Lord Hackers Entertainment. Hay mucha gente que le tiene miedo a ser etiquetado como loco, por lo tanto no acuden a consultas psicológicas. Hay muchos locos en este país. Hay muchas personas con trastornos mentales, claro que sí. Una persona con un trastorno mental no es un loco. No, es una persona con un diagnóstico y con una deficiencia en su funcionamiento. ¿Y cuándo esto se convierte en demencia? Mira, se convierte en demencia cuando tu funcionamiento se anula. Señores, bienvenidos a otro contenido aquí en mi canal de YouTube, Vladimir Jaques. Como siempre te digo, si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés ahí siempre en primera fila disfrutando del mejor contenido. En las últimas semanas, lamentablemente, hemos visto muchas noticias relacionadas con la salud mental. De hecho, estamos en el mes donde de alguna manera se conmemora, porque no es que se celebra, sino que se habla, se trabaja este tema y se le recuerda a la gente lo importante que es la salud mental. Estamos en el mes de octubre, que además también para muchas personas es un mes donde el tema del cáncer de mamas también es bastante importante. Sin embargo, hoy quiero hablar sobre este tema de la salud mental a propósito de que muchas figuras, artistas reconocidas, gente de las redes sociales han expresado en diversas ocasiones los problemas que tienen para poder sentirse cómodos con lo que está pasando con sus vidas. Quiero hablar de este tema con alguien que evidentemente tiene la expertise que yo no tengo, porque es psicóloga de profesión, y es alguien con quien vamos a hablar brevemente sobre esto de la salud mental, a propósito también de algo que ha sucedido recientemente con una artista urbana dominicana que es la Rosmaría. Así que bienvenida a este canal, Angie Santana. ¿Cómo estás? Hola, yo estoy muy bien y muy contenta de estar aquí, Vladi, con el entrevistador favorito. Ay, nuevamente, Angie, nuevamente. Ya saben, Angie estaba con nosotros anteriormente. Buscan aquí en este canal unos videos donde hemos hablado de temas de pareja, donde hemos hablado incluso de los tóxicos, hablamos la última vez. Así que si usted tiene un novio o una pareja tóxica, vaya a ver este video para que pueda identificarlo. Pero en esta ocasión vamos a hablar de algo muy serio, que es el tema de la salud mental. Definitivamente. En términos generales, ¿qué es esto de la salud mental? ¿Cómo se come esto en términos coloquiales? Mira, la salud mental se refiere a ese bienestar que como ciudadanos, como personas podemos lograr. Y digo que podemos lograr porque hay un trabajo que debe de hacerse de manera personal y de manera colectiva, por supuesto, para poder mantener ese equilibrio entre lo que pienso, siento y hago. ¿Y es tan común que la gente esté desequilibrada en estos aspectos? Mira, se está viendo todo el tiempo, a lo largo de la historia, ha habido un desequilibrio y una situación varia de lo que es la salud mental. Ahora, por el tema de las redes sociales y la comunicación tan instantánea que estamos viviendo, pues se evidencia mucho más. O sea, ¿que han agudizado este problema las redes sociales? No lo han agudizado, lo han evidenciado más. Ya. Y a partir de la pandemia, mucha gente ha comenzado a hablar de este tema. ¿Sientes tú o en tu experiencia laboral que luego de esto que pasó a nivel mundial con el COVID, el tema de la salud mental se ha agravado? Mira qué es lo que pasa. Si nos ponemos a ver un poquito la historia, podemos darnos cuenta que luego de que un país, una sociedad pasa una situación de crisis en cualquiera de las áreas, pues entonces comienzan a debutar las personas con situaciones varias. Y entre esas está el tema de trastornos mentales y situaciones que afectan el bienestar emocional y mental de las personas. Yo he conversado con mucha gente que entiende que el estar encerrado tanto tiempo, de alguna manera, detonó muchas situaciones. Gente que quizás no tenía situaciones anteriormente o las escondían muy bien. Cuando estuvieron tanto tiempo encerrados, pues no supieron cómo manejar esto y al salir, pues han quedado como con secuelas. Tú, a nivel profesional, trabajando con personas, ¿te has encontrado con casos de personas que te dicen, mire, fue que la pandemia, tal cosa? Sí, claro, así como tú lo mencionas, pasa las dos cosas, las dos situaciones se presentan en consulta y lo vemos en el centro posterior a la pandemia. Están las personas que tenían escondidos, no de manera consciente, sino de manera inconsciente, alguna
situación, algún trastorno que no había debutado. Y al estar en un confinamiento, pues entonces esto se evidenció, ¿verdad? Y salió a flote. Y también están las personas que no tenían ningún tipo de situación, ¿verdad? Y este encierro y este agobio que experimentamos todos, pues entonces fue causante de que debutaran en una situación mental. ¿Las consultas psicológicas aumentaron después de la pandemia? Mira, lo que varió fue el motivo de consulta. Te estoy hablando desde la experiencia del Centro CAS. Okay, lo que varió fue el motivo de consulta. Antes de la pandemia veíamos mucho temas familiares, temas en el desarrollo del crecimiento de los niños y las niñas, temas de pareja. Ahora estamos viendo mucho el tema de trastorno de ansiedad generalizado, estamos viendo situaciones que sí notamos como especialistas que vienen post pandemia. ¿La ansiedad es un trastorno como tal? Sí, claro que sí, claro que sí. Hablamos de trastornos de ansiedad, ese es un trastorno. Ahora, que yo me sienta en un momento con una situación ansiosa, o yo puedo decir estoy ansiosa, tengo ansiedad, ahí no es un trastorno. Pero si llenas los requisitos y los criterios que dice el DSM-5, entonces sí pudieras caer en un trastorno de ansiedad generalizado, que sí es un trastorno. O sea, la ansiedad sola no es un trastorno, es un síntoma que tú puedes experimentar por una situación X. ¿Cuáles son esas características que podrían llevarte a ti a diagnosticar a alguien con un trastorno de ansiedad? Por ejemplo, la diferencia, te voy a decir, para contestar tu pregunta, ciertas diferencias entre un momento de ansiedad, que no es trastorno, y una persona que sí está padeciendo un trastorno de ansiedad. Por ejemplo, la persona que tiene un trastorno de ansiedad no puede ejecutar sus funciones cotidianas de una manera efectiva, porque su ansiedad es tan constante que no puede dejarla de lado al momento de ejercer una acción. La persona que está pasando por un momento de ansiedad es una persona que sí está inquieta, que sí está preocupada, pero puede dejar de lado este síntoma y ejercer sus funciones de manera regular. Otros síntomas también que menciona el DSM-5 para las personas que sufren de trastorno de ansiedad es el hecho de tener alteraciones en el sueño, por ejemplo. Puede dormir más, puede dormir menos. Son personas que tienen eventos físicos inclusive, no tan solo mentales. Sudoración, pueden tener temblores, pueden tener algún tipo de afección en algún órgano, por ejemplo, sentir que el corazón le palpita mucho, sentir alguna dolencia, algún dolor en alguna parte del cuerpo, por ejemplo. Podemos decir que puede sintomatizar, ¿verdad? Sin ser necesariamente una condición física que esté motivando esto. Ya, interesante. Y esto de comer mucho, ¿tiene que ver con esto también, con la ansiedad? Claro, su patrón alimenticio se altera también, Puede comer mucho, puede no comer nada. Ya, o sea, los dos extremos. Los dos extremos, exactamente. Cualquier alteración constante de su patrón de comportamiento y su patrón de relacionarse con las demás personas es un indicativo. Ahora bien, Angie, ¿por qué una persona que a la luz de todos está bien, tiene todo lo que cualquiera desearía, hablo de reconocimiento, fama, dinero, popularidad, y me refiero en este caso a los artistas, cómo una persona con estas características, o por qué, mejor dicho, estaría sufriendo de ansiedad o quizás depresión, que es algo un poquito más complejo? Claro. ¿Por qué? Me gusta mucho tu pregunta porque es algo que me preguntas muy a menudo. Yo te voy a devolver la pregunta con una pregunta. A ver. ¿Por qué una persona que tiene fama, que tiene dinero y que tiene socialmente hablando todas las cosas que tiene que tener, no puede padecer una enfermedad? Por ejemplo, una persona que tiene fama, que tiene dinero, que tiene una familia estable, ¿no puede tener diabetes? No, claro. Pero la depresión o la ansiedad están más asociadas posiblemente, digo yo posiblemente, por eso te tengo aquí para que lo aclares, a la necesidad quizás de algo material que no tengo, o de algo económico que me falta, o a un trabajo que quisiera tener para poder suplir a mi familia que no consigo.
Entonces, si todo eso está cubierto y aparentemente... Entonces no hay problema. Aparentemente no hay Claro. problemas, como una persona que para otros, y no hablo de lo que pienso yo, sino de lo que piensa la Claro. mayoría, que te ven ahí y dicen, wow, pero esa persona tiene todo lo que yo quisiera y aún así está diciendo que tiene problemas de ansiedad, que está depresivo, que está depresiva. ¿Por qué esto sucede? Voy a aclarar algo primero. Y yo creo que esto sería muy importante que todas las personas que nos escuchen le quede muy claro, porque va a cambiar y va a ayudar a que cambiemos la visión que tenemos de la salud mental. La salud mental, las personas no la escogen. La salud mental es una condición, es una enfermedad que viene a ti no necesariamente porque la buscaste. La salud mental viene a ti por varios factores que no necesariamente deben estar ligados a lo que te falta o a lo que te sobra. Es una enfermedad, es una condición, es un trastorno que está muy ligado a un condicionamiento que ya tú como ser humano tienes. Ahora bien, esto no descarta que por tú estar inmerso en una situación de estrés, en una situación de angustia, en una situación tormentosa por un largo periodo, tú no debutes en una condición y en un diagnóstico mental. O sea que hay dos vertientes, pero es bueno que la tengamos siempre ambas presentes, porque por eso es que muchas veces como sociedad le restamos la importancia que tiene la salud mental. Ya. ¿Qué tan frecuentes son estos problemas de salud mental en la República Dominicana desde tu experiencia? Mucho más de lo que las estadísticas nos revelan. Mucho más, mucho más. Yo escuchaba a un especialista en estos días, que no voy a citarlo porque no presentó las evidencias que sostenían su comentario, pero entiendo que está muy cerca de la realidad, que de un 45 a un 50% de la sociedad dominicana tiene algún tipo de situación mental. Wow, pero estamos hablando entonces de una pandemia de salud mental. ¿Qué es lo que pasa? Que hay situaciones que a lo mejor no llegan a trastornos, ¿verdad? Claramente expuesto en nuestro manual de diagnóstico, pero que sí son situaciones que intervienen en un funcionamiento adecuado del individuo dentro de una sociedad. Y como es una persona funcional, no busca ningún tipo de ayuda y anda por la calle. Pero son las personas que cuando se ven enfrentadas a una situación estresante, entonces explotan o se descompensan. ¿Es el estrés un detonante o el principal detonante de estos trastornos? Es uno de los detonantes. No pudiera arriesgarme a decir que es el principal, pero es uno. Está dentro de los tres. ¿Cuáles serían Primero, los otros dos? Mira, es muy variable porque cada uno de nosotros como persona pone su mente y corazón, por decirlo de alguna manera, en diferentes cosas. Entonces, si lo que para mí es mi talón de Aquiles se me quiebra, eso puede llevarme a una situación donde se ve afectado mi bienestar, tú sabes. ¿La parte congénita juega algún papel en esto de la salud mental? Me explico. Hay personas que dicen que sus padres, abuelos o algún familiar ha tenido situaciones de salud mental y por lo tanto ellos podrían experimentar lo mismo. ¿Esto es cierto? No es definitivo, o sea, no es algo que porque mi mamá o mi papá o mi abuelo tuvo una condición mental, yo necesariamente o mis hijos tengan que tenerla. Pero sí, por supuesto, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. No es decisivo, vuelvo y repito, pero tiene mucho que ver y por eso es que nosotros en las consultas, tanto psiquiátrica como psicológica, le damos tanta importancia a la historia clínica. O sea, ver quién dentro de tu familia en algún momento pudo debutar con un diagnóstico psiquiátrico o psicológico. O sea, que sí se analiza más allá de ese paciente. Por supuesto que sí. Un buen abordaje psiquiátrico y un adecuado abordaje psicológico debe siempre tomar en cuenta la historia clínica familiar.
Ya. Hay mucha gente que le tiene miedo a ser etiquetado como loco, por lo tanto no acuden a consultas psicológicas. Hay muchos locos en este país. Hay muchas personas con trastornos mentales, claro que sí. Una persona con un trastorno mental no es un loco. No, es una persona con un diagnóstico y con una deficiencia en su funcionamiento. ¿Y cuándo esto se convierte en demencia? Mira, se convierte en demencia cuando tu funcionamiento se anula. O sea, cuando tu mente, acción, sentimiento, todo está por un lado. ¿Ok? Cuando tú no puedes coordinar, cuando tú no puedes racionalizar, cuando tú no puedes pensar de manera lógica, cuando tú tienes ideas mágico-religiosas, por ejemplo. ¿Entiendes? Que no son cosas comprobables. Son cuando hay un desorden en todo tu sistema nervioso central, en todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de tu mente, entonces podemos decir que estamos en demencia. ¿Y tenemos mucho de eso en este país, en términos estadísticos? Mira, sí, yo puedo decir que mucho más de lo que podemos los especialistas darle asistencia. Ya. Vamos a hacer ahora una especie de análisis, no de un caso en particular, porque no tenemos los elementos para hacerlo de forma ética, pero sí quiero tomarlo como referencia. Y es lo que ha sucedido con la Ros María, te pongo en contexto. Es una joven artista que ha experimentado fama, reconocimiento, popularidad, es bastante joven. Recientemente los medios dieron a conocer una situación personal por la que ella atravesó, aparentemente un embarazo que perdió, y en los últimos días se ha dado a conocer la noticia, digo supuestamente porque no me consta, de que tuvo que ser ingresada por problemas de depresión que la llevaron a atentar contra su vida. ¿Por qué una jovencita con estas características? Y ahí sí te voy a pedir que no me pregunte por qué no, sino porque tú entiendes quizás que una persona con estas características, no necesariamente ella, podría estar atentando contra su vida. ¿Qué puede pasar por la mente de una persona que vive todo esto? Claro, en este caso la mencionas a ella como un ejemplo, Así pero es. nosotros podemos ver que recientemente muchas personas jóvenes, Sí. Tanto mujeres como hombres, han tenido situaciones emocionales y han atentado Claro, con su vida. y quiero agregarle ahí entonces para darle un poquito más de contexto a esta pregunta y sacarlo del tema particular de ella, que hace creo que una semana, 2 semanas, a lo mucho, salió también una noticia de que una joven se había quitado la vida y había dejado una comunicación citando una serie de problemas económicos con los que ella ya no podía seguir batallando, y eso la llevó a quitarse la vida. Entonces, ¿qué lleva a una persona a tomar este tipo de decisiones? Mira, voy a ser un poco arriesgada en lo que te voy a decir, pero es importante que entendamos, porque es lo que yo he podido ver en el tiempo que tengo en el trabajo de la salud y el bienestar mental y emocional de las personas, que cuando una persona ya llega a tomar una decisión tan fuerte como es el de atentar contra su vida, es porque ha venido lidiando con una situación y un desequilibrio en su funcionamiento mental y emocional. O sea, es una persona que muy probablemente debió ser diagnosticada. Ok, en este caso vamos a hablar de la depresión, que es uno de los trastornos del estado de ánimo que más motivan al tema suicidio. Ya. ¿Qué tan frecuente es la depresión, Angie, en estos días? Muy frecuente, muy frecuente. ¿Por qué es tan frecuente en estos días? Por la misma situación que se está viviendo a nivel social. Estoy hablando que las expectativas, fíjate, si tú eres una persona que no tienes valores claros, que no tienes una red de apoyo importante, que no has desarrollado a lo largo de tu vida fortalezas y herramientas para enfrentar las cotidianidades y problemas que se nos van a enfrentar a todos, entonces cuando estás sumergida en una situación que te reta a ti como persona, entonces tú entras en un proceso de tristeza, de desolación, y se van acumulando sentimientos que cuando lo englobas todo, ya estás atrapada en una depresión. Wow. ¿Cuáles serían como esas alertas que nos permitirían identificar que alguien
está pasando por un proceso depresivo o que personalmente quizás estamos pasando por una depresión sin darnos cuenta. Claro. Muchas veces pensamos que tenemos que estar llorando, acostados todo el tiempo para poder buscar ayuda porque este familiar o esta amistad tiene una depresión. O sea, hay gente depresiva bebiendo romo en la calle. Sin embargo, hay personas, gozando. sí, hay personas depresivas que están bebiendo romo, como Muy tú bien, dices, ¿no? y tirados en la calle. Claro, es para que la gente un poco lo Claro entienda. que sí, claro que sí. Cuando tú notas un comportamiento diferente al que regularmente esa persona mostraba, es una voz de alerta. Cuando tú ves que esa persona toma decisiones que atentan contra su integridad y los demás, es una voz de alerta. Cuando tú ves que esa persona no le da importancia a las cosas que realmente debe tener importancia, su salud, su bienestar, su trabajo, su familia, entonces es una voz de alerta también. Interesante. A veces lo dicen, lo verbalizan, y a veces lo verbalizan riéndose. Ay, Vladi, yo de verdad yo no sé por qué yo estoy viva, porque de verdad estoy cansada. Y tú ves los comportamientos que mencioné anteriormente, lo unes todo y es una voz de alerta. Qué bien. Sabes que lo digo de esta manera para que la gente entienda que no necesariamente una persona que está pasando por un proceso depresivo está todo el tiempo triste, como quizás nos han vendido. Lo que tú dices es muy importante y es, para mí es clave que la gente tome cartas en el asunto al respecto, porque una persona que de repente comienza a salir mucho, a aparentemente estar muy alegre, cuando no es su comportamiento habitual, también puede estarte diciendo que algo le está sucediendo. Claro, claro, porque empiezan a tener comportamientos destructivos, autodestructivos. ¿Entiendes? Ya yo no le tengo sentido a la vida porque ¿qué es la definición de la depresión? O sea, ¿cuáles son los síntomas más grandes de la depresión? ¿Qué siente una persona depresiva? Una persona con depresión siente desesperanza, no ve una luz al final del túnel, siente tristeza, ¿ok? Se siente poco valorada o poco valorado. Entonces, cuando yo tengo toda esta sintomatología, ¿qué yo hago? Yo me destruyo porque tengo que cuidarme. Y una manera de irme a beber romo todas las noches, de tener una conducta inclusive promiscua, por ejemplo, yo estoy atentando contra mí. Y lo estoy haciendo porque estoy pasando posiblemente por un proceso. Ya, muy interesante. ¿Qué tiene que hacer una persona que está pasando por una situación como esta? Y esa es una pregunta. La otra es la siguiente. Las razones por las que una persona atraviesa un proceso de depresión son generalmente internas o alguien externo puede contribuir a ello. Mira, ambas. Puede contribuir. Se dan los casos, por ejemplo, en el centro vemos casos de personas, como algunos famosos, tú que lo mencionas, por ejemplo, que tienen su vida resuelta, ¿verdad? Económicamente, todo estable, salud y todo lo que socialmente y normalmente se espera que uno tenga para poder tener una vida en bienestar. Sin embargo, están depresivos. O sea, y no, fíjate que ahí no hay nada externo. Una familia que funciona, un trabajo excelente, una cuenta de banco que aguanta muchísimo. Sin embargo, ahí hay un factor interno, ¿ok? Un factor inclusive genético, pudiéramos decir. Pero también existe la otra parte, existe lo que mencionábamos hace un momento, que por situaciones estresantes del exterior y los pocos recursos de afrontamiento que hay en el interior, entonces comienza a generarse la situación que si no es abordada adecuadamente se convierte en un trastorno. Muy bien. En tu experiencia, ¿qué tan frecuente es la depresión por olla? por falta de dinero. Mira, ¿qué te puedo yo decir? Esto definitivamente genera desesperación, genera tristeza, genera impotencia, pero no necesariamente debe llegar a un trastorno depresivo. Claro que sí. Hay gente que van y te dicen, mire, óigame lo que pasa.
es que yo tengo una olla que me está llevando San Quintín. Y le debo a y le toda la debo a todo virgen, el mundo y ya me tienen a jugo, y yo no sé qué voy a hacer, me estoy volviendo loco, bla, claro, bla, bla. pero ¿qué pasa con esto? Que esta persona, fíjate que no es tan solo, estoy en olla, no tengo dinero para resolver. Esta persona tienen 3, 4, 5 personas que le están tocando la puerta cobrándole. Ahí hay otro estresor, ¿verdad? Aparte del estresor de que no hay dinero, hay 5 estresores que van a tocarte a tu puerta y no te dejan respirar. Pero también tienes un sistema familiar que se ve alterado porque no se están resolviendo los problemas cotidianos de la casa. Entonces, tú te sientes como persona que no estás cumpliendo con tu función de madre o padre de casa, de jefe o jefa de casa. Entonces, tú comienzas a sentirte poco suficiente. Entonces, se altera. Fíjate cómo una cosa te puede ir llevando la otra. Por eso menciono que es tan importante el trabajo de prevención en salud mental. Porque no tenemos que esperar, Vladi, tener una situación de funcionamiento o de interacción o de emociones o de conflictos para poder buscar esa ayuda y ese apoyo psicológico o psiquiátrico. ¿Cómo prevenir algo que tú entiendes que no tienes? ¿Qué podemos hacer en términos generales? Sobre todo en una época donde, aunque la gente quizás no lo entiende así o no lo quiera reconocer, el bombardeo que hay a través de las redes sociales detona muchas de estas situaciones. Hay gente que está buscando aprobación a través de redes sociales, hay gente que está viviendo conforme a lo que dicta una red social, hay gente que no pueden vivir si no se sienten aprobados, aceptados por esa masa de personas que los siguen en las redes sociales, y eso genera mucho estrés y también genera muchas situaciones, incluso depresión. ¿Cómo podemos en una época como esta tratar de alivianar eso? Claro que sí, claro que sí. Y eso le pasa muchas veces a las personas que trabajan de las redes sociales, que son famosos, Sí. y su trabajo está muy ligado a la aprobación del público, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? La culpa no la tienen las redes sociales, porque muchas personas comentan en los medios que las redes sociales están contaminadas, que esto y lo otro. No resto que esto sea verdad, o sea, no lo descarto, ciertamente, pero nosotros como individuos debemos de fortalecernos para no tomar las redes sociales como nuestro sostén y nuestro aliento. O sea, que aquí el responsable no es lo que se mueve en las redes sociales, la responsabilidad tengo que tenerla yo, que deposito mi estabilidad emocional en las redes sociales. Muy bien. Estos son temas interesantísimos, nos alcanza el tiempo como para tratarlos a profundidad, así que yo sé que tendremos que hacer algunas otras sesiones, conversatorios para hablar de estos temas, porque de verdad que se necesita. Ojalá que la gente, cuando sienta que está pasando por un mal momento, busque ayuda. La gente sigue resistiéndose, pero también me da gusto saber que ahora más que antes la gente está buscando apoyo de las redes de familiares, de las redes de psicólogos. Las redes sociales ayudan mucho también porque hay personas que a través de las redes orientan. Orientan. Y yo sé que si nos unimos todos y entendemos lo importante que es esto, podemos ayudar a más personas. Yo quiero, Angie, que tú le digas a la gente dónde pueden ubicarte, además de tus redes sociales que han estado apareciendo durante todo el video, pero háblale del centro y de los servicios que ustedes ofrecen. Claro que sí. Vladimir, nosotros somos un equipo de especialistas que cubre todas las áreas de salud emocional y mental, psiquiatras, psicoterapeutas en todas las áreas, infanto-juvenil, terapia de pareja, terapia de familia, adicciones. Estamos en Arroyo Hondo, en el Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica. El número de la oficina es 809-692-3070. Muy bien. Y por WhatsApp pueden llamarnos al 809-958-4119. Repítele el nombre del centro para que la gente lo tenga pendiente. Claro, Centro CASP, Centro de Apoyo y Asistencia Psicológica, 809-692-3070. Ahí está, señores, ya ustedes saben, cualquier cosa pueden contactar a Angie Santana Fernández a través del centro, y también pueden conectar con otros especialistas en diferentes áreas que están ahí prestos
para apoyarte, para ayudarte con cualquier situación que tengas de salud mental, también incluso apoyo psiquiátrico, ¿verdad que sí? Claro que sí. ¿Tienen claro psiquiatras que sí. allá? Tenemos psiquiatras también, claro que sí. Muy bien, así que ya lo saben, Angie, muchísimas gracias por acudir a esta invitación y conversar con nosotros aquí en esta plataforma sobre un tema tan importante como la salud mental. Un placer, gracias a ti por invitarme y siempre que me solicites aquí estaré. Gracias. Señores, a ustedes como siempre decirles que son parte fundamental de este proyecto. Ayúdenme a continuar promoviendo lo mejor de la República Dominicana. Si les gustó este contenido, háganmelo saber en los comentarios si quieren que continuemos hablando con Angie sobre estos temas. También voy a leer los comentarios y si ustedes lo piden, pues la volveremos a traer para seguir profundizando en este y otros temas que tienen que ver con la conducta, con la salud mental. Nosotros nos veremos en un próximo video. Bye bye.